hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión, tratando de acercar la realidad para poder profundizarla, como siempre decimos, con un debate medular y que tiene que ser considerado imprescindible, ¿no? En estas temáticas que tanto nos empujan a tratar. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo Bien, estás? Alejandro, la vez pasada decíamos, nos vamos a reencontrar, no sabemos cómo, por suerte los dos en el estudio, sí, con nuestros invitados allá vía Zoom, pero bueno, estamos, que eso es lo importante, para abrir el debate. Sí, en un contexto que nos ha empujado a tener que profundizar seriamente y complejizar ciertos debates. Hoy invitamos a Facundo y a Nicolás para hablar sobre la problemática que vive Lobos, ¿no? Sí. Este lugar de la provincia de Buenos Aires, una laguna hermosa y que tiene como gran parte del territorio argentino una problemática que los atraviesa medularmente, que tiene que ver con un modelo productivo amigo de lo químico, amigo, ¿no? de los agrotóxicos, y que después de una investigación minuciosa llevada adelante pudieron, ¿no? terminar comprobando lo que venimos marcando hace mucho tiempo. ¿Cuántos programas? Eso pensaba, ¿cuántos programas, cuántos lugares, territorios a lo largo y ancho del país que replican lo mismo? Exactamente. Sin duda. Y bueno, esperando que definitivamente esto pueda mutar por el bien de todos. Facundo, Nicolás, ¿cómo están? Gracias por estar de otro lado y seguramente enriquecer este debate. Hola Alejandro, Gisela, ¿cómo están? Gracias muy por bien, la invitación. muy bien. Bueno, esto de Lobos que sí. se transformó también en uno de los tantos artículos que venimos trabajando en el diario, tiene que ver con un estudio, ¿no? Llevado adelante donde, bueno, se pudo comprobar el impacto, ¿no? de los agroquímicos en suelo, ¿no? En aire y en agua, esto que venimos marcando hace mucho tiempo, que Damián Berseñasi, por ejemplo, se encargó de decir que se han terminado los mitos sobre la inocuidad, ¿no? del impacto de los agroquímicos. Lobos es un lugar, es una ciudad que ha podido llevar a empujar esto a pulmón, ¿no? Justamente eso que tanto se afecta con las aplicaciones y que ha dado un resultado verdaderamente asombroso y muy, muy peligroso. Así y que, la bueno, deriva, ¿no? Esto que me parece que es muy importante en este estudio. Incontrolable, sin duda. Así que bueno, vamos a empezar por Facundo, Nicolás. Ustedes se van a ir seguramente acomodando para que nos puedan hacer una breve reseña, ¿no? de cómo termina siendo consolidado un trabajo empujado, digamos, por una cuestión horizontal de aquellos que están interesados en saber qué ocurre, ¿no? con el tema de las derivas de los agroquímicos y cómo impactan los mismos, ¿no? Sí, la verdad que el trabajo, como bien lo decís, un trabajo comunitario, solidario y la verdad que sin precedentes, por lo menos en el partido de Lobos, y ojalá que sea multiplicador en distintos lugares del país, que todos los días vemos esta problemática desde hace muchos años, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora se está haciendo más visible, por suerte. Quizás esta forma de comunicación, fíjense lo inusual que es, pero nos está permitiendo conectarnos de un lugar a otro, y eso un poco lo que viene pasando es que cada vez se da la gente se da más cuenta de esto, que es un tema prioritario de hace muchos años y hay que empezar a encontrarle soluciones, ¿no? No cabe duda. En lo que tiene que ver con nuestra ciudad y en la provincia, tanto Edu Rossi como Damián Marino en la Universidad de La Plata, Rafael Lachmanovich, el último estudio que fue, digamos, que es un estudio bastante añejo, pero el impacto en los anfibios, ¿no? También con los agroquímicos, ha empujado que la gente también tome las cartas en el asunto ellos mismos, ¿no? Para poder llevar adelante lo que marcaba Facundo. Exacto. Bueno, Nicolás o bueno Facundo, quien quiera contestarlo, digo, que nos explica un poquito que le explique a la gente qué es lo que resultó de ese estudio que llevaron a cabo. Sí, quizás hacer mención de nuevo lo que decías vos, Gisela, de las derivas, especialmente eso, porque en definitiva lo que reconoce este estudio es que los plaguicidas no se quedan en el lugar donde se aplican, en los campos de cultivo, digamos, en los campos, en los propios campos, y están llegando a las zonas urbanas. Nosotros hicimos muestreos hasta mismo en el centro de la ciudad de Lobos y tomamos muestras de suelo y de agua de lluvia también para buscar o rastrear plaguicidas en estas zonas, para también romper con el mito de los límites entre lo rural y lo urbano, por lo menos en relación a lo que es el análisis de los agroquímicos y del modelo productivo, ¿no? Esto de que una cosa es lo rural, otra cosa es lo urbano, parece todo muy lejano, pero hoy en día hay estudios científicos, o sea, nuestro trabajo de alguna forma aporta datos, son datos muy válidos, ¿sí? Bien tomados,
pero hay estudios científicos respaldatorios a nivel nacional que demuestran que los plaguicidas circulan por el ambiente, que llegan a niveles elevados de la atmósfera, que precipitan en el agua de lluvia, que en la región pampeana están lloviendo distintos plaguicidas. Hay un estudio que demuestra que atracina y glifosato en agua de lluvia está precipitando hasta en zonas urbanas, y que en definitiva los plaguicidas nos llegan también por el alimento, por distintas vías, y eso también hay que nombrarlo. O sea, Lobos, como ustedes bien dijeron, es una de las comunidades afectadas por derivas de plaguicidas, pero no es la única en Argentina. Hay un montón de comunidades que están de alguna forma generando una lucha, y en definitiva es una muestra más de la problemática. Sin Sí, duda. una extensión de la problemática. Para que se den una idea, encontramos en agua subterránea 11 plaguicidas, en agua de lluvia 10 plaguicidas, en árboles 6 plaguicidas, en suelo 5, y en los arroyos que dan a la laguna de Lobos, que es uno de los cuerpos de agua que tenemos nosotros, que es reconocida turísticamente y también por el lado pesquero. Encontramos en el agua de los arroyos y canales 12 plaguicidas, y en sedimentos 7 plaguicidas. Todo esto, en definitiva, volvemos a recalcar, en definitiva es un problema de modelo productivo, como ustedes bien lo dijeron, y existen otras alternativas, ¿sí?, como para producir, y más allá de las ordenanzas que se puedan generar, porque es algo que nosotros venimos trabajando en un punto durante todo el año pasado, y más allá de las medidas judiciales que se puedan acceder y demás, es algo que en definitiva nos debemos como sociedad, una discusión hacia adentro, y también toda esta información tiene que ser tomada en cuenta por los propios municipios, ¿sí?, por los gobernantes, y a su vez que sea tomada en cuenta en las arcas de gobierno nacionales, ¿sí? Seguro. Estos datos, no deben quedar en definitiva nada más en una cuestión municipal, porque como ustedes bien dijeron, es un problema de modelo. Seguro que sí. Aparte de esto, que quede claro que la última deriva, de la cual habla el ingeniero Marcos Tomazón, ingeniero químico, también un compañero al que le mandamos un abrazo, que claro que dice la última deriva, la cuarta es la que llega ¿no?, en la mesa de nuestra casa, que tiene que ver con un elemento que debería ser comestible con agroquímicos. Y lo bueno de romper con la ruralidad, no es una problemática nada más que la ruralidad, esto claramente es una problemática de todo el país, y es por eso que intentamos siempre complejizar el debate. Facundo, te pregunto, ¿cómo ha sido tomado esto una vez que se hizo público, ¿no?, digamos, en la localidad de Lobos y alrededores, porque hemos también charlado con gente del departamento de Tandil, ¿no?, donde claramente también están sufriendo lo mismo, un impacto en la ruralidad y aparte también en las escuelas rurales. Sí. Digamos, ¿cuál ha sido la respuesta, Facundo, de la población de Lobos? Bueno, en realidad, digamos, la respuesta, esto viene a confirmar un poco, como se dice, esos secretos a gritos, ¿no? Sí, La realidad es que yo soy habitante de Villa Lobercio, que es el pueblo lindante a la laguna de Lobos, un humedal de 800 hectáreas, que hace más de 30 años se fumiga a 20 metros de sus márgenes. Nosotros ahora esto está, digamos, causó más visibilidad mediática, pero nosotros desde la institución en la que colaboro, que es la Junta Vecinal de Fomento, inclusive muchos vecinos y vecinas denuncian hace cantidad de años. Claro. Hay registros ya, inclusive de cuando en el 2013 pasaba la avioneta fumigando, que hacía su giro en la curva y en la última parte de la laguna y en el barrio, y los mismos vecinos que conocemos todos los días contaban cómo tenían que salir corriendo para la parte más central del barrio, tapándose para dejar de respirar el olor. En el año 2013, después de varias denuncias, en el barrio se prohibió la avioneta, y luego pasó a funcionar el mosquito, que, como les digo, nos fumiga cruzando la calle. Digamos, Claro. de nuestro barrio, que nosotros somos un barrio fumigado, pero aparte un barrio que cuenta con un humedal, y la realidad es que el humedal tiene grandes signos de envejecimiento y contaminación desde hace muchísimos años. ¿Qué impacto causó en la sociedad? Bueno, en realidad digamos, esto hay que mostrárselo con la investigación en la mano, porque a la gente no le cuesta acceder a la información primero, después le cuesta creer, ¿no?, que pueda impactarle, porque a lo mejor está a 500 metros o 1000 metros del campo, ¿no? Esto que hablaba bien Nicolás, esto es una falacia, digamos, el impacto es no solamente en lo rural, sino en lo urbano, digamos, a eso voy, cuál ha sido, con los datos concretos,
por una reacción que tarda en esperar en su conjunto, ¿no? Y la realidad es que digamos, la primera parte de la reacción, yo te diría, en la comunidad empezó, digamos, previo a estos resultados, porque justamente los resultados se dan gracias a un aporte comunitario que nunca había pasado en Lobos, y es a raíz de que un montón de gente, especialmente mucha gente joven, que hereda todo este problema, empieza a darse cuenta de decir, bueno, entonces hay un consejo deliberante que está determinando normativas, ordenanzas, digamos, que van a afectar a mi vida y a las de mis futuras generaciones, y no hay ningún tipo de estudio público relacionado con este impacto ambiental de plaguicidas en el ambiente de Lobos. Entonces, a raíz de eso, es de que en el Consejo Deliberante, como no había estos datos, distintas organizaciones promueven, y la realidad es que toda la sociedad de Lobos, todo el abanico de la sociedad de Lobos, se presentó con gran expectativa y con mucho apoyo y solidaridad a este tema. Bien, justo iba a preguntarte eso, lo del tema del origen. Digo, ¿ustedes tienen algún tipo de mapeo? Porque desgraciadamente cuando suceden estos tipos de estudios previamente hay un mapeo de la población donde hay un incremento de cáncer, incremento de enfermedades que tienen que ver con los... Están relacionados. Claro, que están relacionados. ¿Tienen algún tipo de estadística con respecto a esto? Disculpa, digo. Sí. No tenemos estadísticas en Lobos. La verdad, no hay estudios epidemiológicos, no hay un seguimiento porque, bueno, no se dispone de esa información. Claro. Sería buenísimo que a partir de este estudio, digamos, se tome en consideración la importancia de hacer un estudio epidemiológico y que se tengan en cuenta estos datos también para la toma de decisiones. Obviamente. Pero de nuevo, queremos remarcar esto. Nosotros hicimos, esta es responsabilidad del Estado, el estudio. Nosotros tomamos de alguna forma la posta de hacer el estudio por una cuestión de falta de respuesta. Claro. Pero, o sea, en lo inmediato y para la concreción de una norma, pero que es la ordenanza. Pero bueno, esto no solamente tiene que ver con la ordenanza en sí, sino que los estudios epidemiológicos es y lo mismo estos estudios ambientales para cualquier toma de decisiones que tengan en relación a la salud socioambiental, no solamente a la elaboración de una norma. ¿Sí? Queda claro. Hay un negacionismo estatal muy claro, ¿no? Y que tiene que ver justamente con lo que marcamos, una médula productiva que atraviesa norte a sur, este a oeste, y que modificarlo comunalmente o municipalmente no hace a una realidad que es nacional, ¿no? Claramente. Exacto. ¿Y por qué restricción se basan en Lobos? Digamos, ¿cuál es la distancia del ejido urbano? ¿Qué hay? No hay nada. No hay nada. Hay una ordenanza vigente de regulación, ¿sí? Por eso se generó la mesa el año pasado para recibir primero distintos proyectos que se presentaron. Se presentó un proyecto desde el Círculo de Agrónomos de Lobos, se presentó un proyecto, distintas organizaciones ambientales y sociales, y bueno, a partir de eso se empezó a generar un debate y una discusión, que en realidad más que debate fue una exposición, porque la realidad fue una mesa generada para exponer. Nosotros convocamos a distintos especialistas, entre ellos, Medardo Ávila Vázquez, productores también de la agroecología, también desde el ámbito legal, abogados, ambientalistas. Entonces, toda esta información de alguna forma la hicimos pública durante el debate y le pedimos al Consejo Deliberante que transmita en vivo las exposiciones de los especialistas para que la comunidad se vaya de alguna forma enterando de las distintas posturas. Pero mientras siempre se pidió un estudio ambiental previo a la toma de decisiones y avance. Entonces, de alguna forma, como no vimos, de nuevo, repetir esto, ¿no? Que no vimos nada en ese sentido. Claro, hubo que avanzar. Avanzamos y avanzamos con este estudio que es realizable, eso hay que remarcar, es realizable por cualquier comunidad. Quizás no es el único camino a seguir. Cada comunidad puede caminar su propio camino con sus propias herramientas y conseguir también resultados por otro lado. Digamos, esto que se hizo en Lobos es un camino entre muchos. Sí, queda claro. ¿Te parece que vayamos a una pausa y cuando volvemos seguimos charlando? ¿Querías marcar algo, Facu? Lo dejás picando para el regreso, no sé qué querías marcar. No, para el regreso. Vamos al cortecito y seguimos charlando con Facundo y Nicolás sobre esta problemática que tiene que ver con el modelo productivo y los impactos. Es un modelo claramente agrotóxico. Ya volvemos.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesortu, Maxi Mercado Family. Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados de 10 a 14. Maxi Mercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, estamos de regreso haciendo Catalejo con la gente Exacto. de Lobos, con Facundo, con Nicolás, hablando de este estudio que empujaron desde la sociedad, desde abajo, ¿no? Desde la solidaridad y la horizontalidad. De la necesidad también. De la necesidad, porque bueno, si esperamos ¿no? del Estado o de la justicia que obre por mano propia, Sí. nos ponemos viejos y la problemática sigue. Facundo Sí. iba a aportar algo. Exactamente. Sí, hace un ratito charlábamos de cómo recibió la sociedad, la comunidad estos resultados y evidentemente que son en primera instancia resultados impactantes, más cuando desde los distintos organismos y los distintos profesionales, digamos, capacitados en este tema, nos han dicho durante cantidad de años que lo que se aplica en el campo queda en el campo. O sea, Claro. que evidentemente que uno, digamos, que yo me considero una persona, digamos, común, que no soy especialista en ninguno de estos temas, pero no por eso, digamos, me dejo de dar cuenta, digamos, los daños que viene ocasionando hace cantidad de años en lo distintas, digamos, matrices ambientales, digamos. Un dato muy interesante para decir también es que todo este proyecto, digamos, si bien hay especialistas y como Nico y gente profesional en el tema, es muy motorizado, digamos, por la gente común, o sea, la gente que quizás, como muchos de mis vecinos pescadores de la laguna, que quizás no tienen digamos, la necesidad científica de constatar un dato para darse cuenta que la laguna hace 30 años no es la misma que ahora, claro, sin y que duda. si nosotros tardamos 30 años más, Claro. entonces ahora esto va a ser irrecuperable. Totalmente de acuerdo. Y quiero, digamos, dar un comentario, porque esto también es lo que queremos y lo que nos transmitió también la gente de INTA Balcarce, que nos atendió, bueno, no solo profesional, sino desde lo humano, Virginia Aparicio de primer nivel. Que el INTA tiene una disputa histórica, ¿no? Dentro de lo que es el INTA mismo, ¿no? Sobre los impactos de todo esto que venimos hablando, ¿no? Hay toda una historia para Sí. hablar tranquilamente, Sí, pero sí, bueno, sí. por eso es importante remarcar a las personas, ¿no? Dentro de Claro, las sin instituciones, duda. para no caer después en la disputa si tal institución Queda sí claro. o si Claro. esta no. Y Virginia nos contaba, y me lo explicaba a mí, ¿no? Que yo, digamos, no sabía que había márgenes de tolerancia para, digamos, o de la Unión Europea o del Claro. Código Alimentario Argentino para decir si esto está tan contaminado, bien o mal. O sea, yo pensaba, ¿esto está contaminado, sí o no? Claro, O sea, son sustancias claro. que no tienen que estar, que vienen producto de una forma de hacer agricultura, que nos dijeron que no iba a ningún lado y ahora está. Claro. Y un dato interesante es esto, es en haber encontrado estos resultados a tiempo, es importante porque nos da la posibilidad que si nosotros modificamos formas de trabajo y actuamos con celeridad, la naturaleza luego absorbe todo esto y, digamos, y regenera, digamos, su hábitat para esto empezar a asimilarlo. O sea, esto yo lo paso a criollo, digamos, como soy yo. Esto es como si yo me fui a hacer un estudio de, no sé, de colesterol y me dicen, sí, tenés colesterol, pero aparte tenés otras 20 posibles causas de otra enfermedad con los años. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos. De alguna manera tenemos que darnos cuenta que hay una advertencia que se puede trabajar sobre eso. Totalmente, totalmente. A Nicolás preguntarle que nos defina bien las muestras, ¿no? Porque hubo de tierra, de suelo, digamos, de agua, también de aire, en esto que habló y que marcó bien Nicolás, que tuvieron las derivas.
que aparte de incontrolable, los estudios que hace el Estado, y que lo hacen algunos ingenieros agrónomos, lo hacen con agua, ¿no? Acá estamos hablando de químicos, no de agua, por eso está no es comparable. Esta falsa discusión o debate que tiene que ver con las buenas prácticas, de las cuales no coincidimos, no avalamos, claro, no avalamos porque si es veneno no puede haber buenas prácticas. Nico, preguntarte eso, ¿no? ¿Por dónde estuvieron ustedes sacando muestras, que incluso hablaste del eje urbano, ¿no? De la plaza del pueblo, de la ciudad? Sí. Primero recupero el concepto de buenas prácticas agrícolas para remarcar esto y recordar, ¿no? Que las buenas prácticas agrícolas solamente consideran la deriva en el momento de la aplicación, que Tal sería cual. la primaria, y no el desplazamiento de estas sustancias contaminantes con posterioridad, que pueden ser horas o días o semanas después. ¿Sí? Esas son las derivas secundaria y terciaria, por ahí para las personas que no lo conocen. Exacto. Y después, bueno, de las muestras, nosotros tomamos, por ejemplo, muestras de agua subterránea, que fueron 5, entre las que, en las que figuraron aguas de pozo, domiciliarios, aguas de pozo, por ejemplo, de la Junta Vecinal de Fomento de la Laguna, agua de la red de distribución, es decir, que sería como el agua corriente de la zona de la laguna, también el agua corriente, no en la red, pero sí en una de las bombas que forman parte de la red de distribución de agua corriente de Lobos. Y bueno, por ahí quizás acá hace referencia a que, bueno, en estas muestras aparecieron, por ejemplo, el 2,4-D, ¿sí? Atracina y un montón de plaguicidas más, ¿sí? que nos ponen en estado de alerta, ¿no? Y más allá, como dice Facu, de las cantidades, porque tenemos un código alimentario argentino desactualizado, totalmente desactualizado con respecto a lo que se está aplicando en el campo, e incluso el SENASA en este momento, mientras nosotros hablamos de ciertas moléculas como el 2,4-D, están comenzando a prohibir el comercio y el uso de estas sustancias químicas. ¿Sí? Es como que es medio contradictorio. Claro, lo prohíben para la Unión Europea, pero por abajo Latinoamérica siempre recibe, ¿no? Siempre ese laboratorio a cielo abierto que seguimos siendo, ¿no? Sí, no, en la Unión Europea es verdad, hay muchos lugares que está prohibido, también por una cuestión de que muchos lugares, esto en la discusión, no se usan tanto, entonces es más fácil prohibirlos, eso claro. Por un lado, pero aparte hay una cuestión de que en la Unión Europea, ¿sí? Ellos son mucho más estrictos que nosotros y directamente consideran que no tiene que haber nada, claro. Y sí van a el cero prácticamente claro. en el ambiente. Eso por un lado, pero por otro lado yo lo que hacía la referencia es que en el SENASA en este momento, por ejemplo, hay una resolución que va a prohibir el 2,4-D volátil, que es lo que viaja por el aire, es la formulación que pasa al aire, ¿sí? Que se va a prohibir en julio el uso y la comercialización del 2,4-D. Y en definitiva también pasa lo mismo con el clorpirifos y insecticida que también aplican Exacto. En los campos, bueno, y también forma parte de otros productos. Y por otro lado tenemos un código alimentario argentino que está permitiendo de alguna forma que por ejemplo el 2,4-D, que es la única molécula que considera dentro de todas las 11 que encontramos claro. En el agua subterránea, esté dentro del agua subterránea. Entonces es algo que, por eso decimos que hay una desactualización muy grande claro. Y hay que trabajar mucho en, lamentablemente tenemos esto desactualizado y tenemos que trabajar nosotros de alguna forma para aportar datos para que se empiece a mover esto, porque no queremos tener tanta contaminación no contemplada por las normativas nacionales. Claro. Entonces estamos parados ahí, como para que quede claro, porque a veces se discute y se dice no, porque en el Código Alimentario está contemplado. Claro. Pero en el SENASA lo está prohibiendo de alguna forma. Claro. Los 4D. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Sí, una contradicción constante, ¿no? Que habla a las claras de esas líneas chicas de este país, ¿no? Exactamente, teniendo en cuenta lo que ustedes mencionaban anteriormente y que en Lobos parece que se puede fumigar de cualquier forma o cercano a los domicilios, al ejido urbano, digo, ¿hay otros productores que ya estén, valga la redundancia, produciendo de otra manera, de una manera más agroecológica, como para que otros puedan ir sumándose, ir entendiendo algunas otras formas? Apelo a la capacidad de síntesis de cualquiera de los dos, porque nos queda poquito. ¿Querés vos? No, dale, Nico, yo cierro con un comentario más que me quedó. Bueno, sí, en realidad en Lobos contamos con productores que están en la línea agroecológica, que practican, por ejemplo, la ganadería regenerativa de suelos. Claro. Digamos,
tenemos de alguna forma líneas productivas que no son las del modelo, de alguna forma. Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros en Lobos, de alguna forma, estamos necesitando establecer políticas públicas que alienten a la producción agroecológica y otras formas de producción que nos permitan, de alguna forma, no ir en contra de este discurso que también hay de que dejamos áreas improductivas, ¿no? Esto de que no, me prohíben aplicar, entonces yo no puedo producir de otra manera. El miedo del rinde, que si bien hay una caída en el rinde, lo que también hay es una caída en los insumos, o sea, vas a ahorrar un poco mucho de los insumos químicos, o sea, hay una manera de emparejarse por ahí, pero bueno, no hay políticas públicas, no hay información también, no hay formación, y claramente esto es un proceso, claramente una transición que debemos apurar. Eso estamos. Pero que debe comenzar. Claro. Sí, creo que hay que apurarla, la transición ya comenzó hace un tiempo y esto es como a ver, yo creo que la semilla se plantó hace mucho tiempo y ahora se ve el primer brote, ¿no? De acá el fruto vamos a tardar un rato, pero digamos como que esto ya es de... Y acá quiero hacer un comentario y ya agradecerles y para ir cerrando, por lo menos de mi lado, que distintas organizaciones y especialmente el trabajo de Nicolás, que es biólogo, estuvo trabajando mucho en este tema, y entre distintas personas se generó, o estamos terminando de generar, una especie de manual, una guía práctica, digamos, para poder replicar estos procedimientos que nosotros estudiamos mucho, los distintos protocolos de extracción en diferentes, digamos, matrices ambientales, algo fácil, de fácil lectura para que cualquier persona, con cualquier formación, pero con ganas de hacerlo, se junte con gente afín y diga, bueno, tengo una guía, un manual de pocas páginas para decir cómo tengo que hacer si yo quiero replicar lo que se hizo en Lobos. Y eso me parece que es algo importante, algo de que cuanto más información y más repliquemos todo esto, bueno, más vamos a acelerar la transición. Sin duda. Bueno, agradecerles queda el corta tiempo. la charla, pero bueno, podemos hacerla en capítulo 2. Sí, como siempre, como venimos haciéndolo, porque siempre queda corto un debate que es claramente político, que tiene que ver con un modelo, que tiene que ver con una manera de producir, en una Argentina que concentra casi en la mitad de su territorio, en el 1%, ¿no? de aquellos que administran la producción, y que claramente ahí también está la piedra basal de esta discusión, ¿no? Pero el engranaje de cambio está funcionando, ¿no? Se ve a las claras, así que eso es lo que importa. Facundo, Nicolás, gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. No se vayan, no corte, que hacemos una serie de fotos para después ir acompañando, ¿no? Fotos virtuales. Fotos virtuales. Ya podremos sacarnos fotos presenciales. Más cerquita. Gracias por su tiempo, Facundo y Nicolás. Estuvo Fabián Arias en la puesta en el aire, también obviamente lo que es sonido, cámara, y Hernán Cabrera en edición. Nos estamos reencontrando. Hasta luego. Chau. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostitución